Muy buenos días, querido oyente. Muy bienvenido a este nuevo programa de Caminamos Contigo. No sé si estás caminando, pero nosotros acá estamos sentados, pero igual queremos caminar contigo durante esta hora y media, no en forma física, sino una parte de hablar juntos, de conversar, de aprender juntos, algo que puede ayudarnos en nuestra vida, en nuestra familia. Esa es nuestra intención. El departamento de consejería de la radio es el encargado de este programa y nuestro lema es Construyendo mi familia. Estamos con la intención de ayudar a las familias a crecer, a fortalecerse. Y la mejor instrucción que encontramos sobre la familia está en la palabra de Dios, así que nosotros nos basamos en eso. Y hoy queremos hablar de un mandato muy específico que nos da también la palabra de Dios, que es el de ir a las naciones. El mandato de ir a las naciones, ese es el tema que hemos puesto para el programa de hoy. Tenemos un invitado que ya en un ratito más ya te voy a presentar. Pero antes quiero darte una noticia, una primicia. Ayer ya lanzamos en un programa, pero hoy ya que estás atento ahí, te voy a dar un caramelito, una noticia así para que te puedas saborear durante el fin de semana. Tenemos una semana misionera preparada para invitar a ti y a tu familia. No sé si eres parte de una iglesia, eres miembro de una iglesia, estás activando en una iglesia. Nosotros queremos invitarte para un viaje juntos hacia la zona de Peniel Pirizal. ¿Sí? Estamos con este proyecto. Ya hemos trabajado bastante en buscar un lugar y ya tenemos, ayer se habilitó, tenemos luz verde y ya estamos invitando para todos los que quieren ser parte de una experiencia misionera. Allá en Peniel hay varias comunidades ahí en la zona, está un internado, una escuela, una iglesia en Peniel mismo. Y queremos ir contigo allá para servir a la gente, llevar el amor de Dios, el mensaje de salvación a los niños, a los adultos, a la familia. Así que estás cordialmente invitado que puedas ponerte en contacto con nosotros. El número de consejería 0984 77 7707 0984 77 7707. Puedes escribirnos, mensajear, de repente tienes dudas, también puedes preguntar y vamos a tratar de encontrar un camino para responder tus dudas. Pero ya quería darte esto, ya que estamos ahora lanzando, faltan pocas semanas, así que rápido anotate, revisa tu agenda si estás libre. Yo sé que es etapa final del Mundial, pero vamos a hacer una excepción. Allá también seguro más vamos a encontrar un lugar donde podemos de repente mirar por lo menos un resumen, ¿verdad? del partido. Y para la final del Mundial yo creo que ya vamos a estar de vuelta en casa, así que vamos a poder mirarlo en casa. Pero de todas formas te invito cordialmente. Todos están invitados a ser parte de esta experiencia con el Departamento de Consejería. Juntos queremos hacer este viaje. El Departamento de Consejería aquí está para ayudarte en tu situación personal. Si estás con alguna dificultad en tu vida personal, en tu familia, con tu pareja, tienes necesidad de hablar con alguien, que alguien te escuche, aquí estamos. Queremos ayudarte. Puedes contactar con nosotros a través del número que ya mencioné o también en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, bajo Consejería Radio ZP30. Puedes comunicarte con nosotros, buscar una cita, tener una consulta gratuita o también vía teléfono. Si estás a distancia, también puedes hacerlo. También recibimos pedidos de visitas. Donde sea que estés en el Chaco, tienes la necesidad de hablar con alguien, aquí estamos. Nos llamas, nos dices dónde estás y nos vamos. No tiene costo, así que puedes tener esa libertad de invitarnos para una visita, para compartir contigo tu situación. Y también este programa es producido justamente con esa intención de ayudarte, de acompañarte. Y este programa ahora es en vivo, acá en la radio, como también en Facebook Live, y luego se transmite también en los diferentes podcasts de la radio, de Spotify, de YouTube. Así que hay suficientes oportunidades para volver a ver este programa o también programas que hemos tenido en el pasado. Bueno, yo soy Mario Enz, pero aquí te presento a nuestro invitado, Ricardo Val. Buen día, ¿cómo estás, Ricardo? Buen día, Mario. Qué gusto estar acá contigo y charlar de este tema tan
tan importante y buen día también a toda la audiencia. De verdad, un placer para mí poder compartir con ustedes esta mañana. Sí, para los que piensan de qué país vino Ricardo, de repente puedes explicar un poco, hablando de naciones, de repente alguien dijo, seguramente vino de otro país, pero ¿quién es Ricardo Val para que puedan tener un poco una idea? Bueno, yo soy del país del Chaco, paraguayo. País aparte. Nuestra hija, cuando era más pequeña, decía, bueno, ahora estamos acá en Paraguay y mañana nos vamos a Asunción, cuando viajábamos del Chaco a Asunción. Pero bueno, yo crecí acá, pero de hecho ya tuve el privilegio de vivir en diferentes regiones del país. Como familia estuvimos 4 años viviendo en Ciudad del Este y ahora hace un poco más de un año atrás nos mudamos a Asunción. Tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo. Estoy ahora mismo como director de una organización misionera que se llama OM, Operación Movilización, que se encarga de, como dice el nombre, movilizar a la iglesia y a los creyentes en Paraguay para las naciones, específicamente para los menos alcanzados, que después vamos a entrar más en el tema de quiénes son esos menos alcanzados y cuáles son oportunidades y necesidades de obreros en esos lugares. Pero bueno, yo estudié en el IBA, estudié teología, después vine, trabajé como pastor de jóvenes acá de nuestra iglesia de la EMB y Adonai, que están acá en Filadelfia, durante 5 años. En ese tiempo me casé con Elisa González de Val, y tuvimos nuestra primera hija estando acá, y después Dios nos llamó para salir, y de hecho cuando estábamos preparando nuestras maletas, preparando los documentos, armando un equipo de apoyo, ahí llegó la pandemia y eso obviamente dificultó, nos hizo imposible mudarnos a otro país, y en ese tiempo entonces surgió la posibilidad para nosotros de ir a Ciudad del Este, empezar con un trabajo pionero ahí entre los árabes que están ahí. Entonces nos fuimos, trabajamos ahí, hicimos eso durante 4 años y ahora, como dije, estamos en Asunción. Mencionaste una hija, ¿cuántos hijos en total tienen ahora? Bueno, tenemos 2. ¿Sí? Ah, nuestra hija nació acá y después nuestro hijo ya nació cuando estábamos en Ciudad del Este. Ya, pero él es paraguayo también. También paraguayo, sí. Bueno, eso es un poco Ricardo. Seguramente tus padres son conocidos por muchos, Norbert y Anita Val, que Claro. también hicieron el trabajo mucho tiempo de hacer visitas, parte de la consejería. Ellos fueron parte de este equipo, así que de repente uno que otro ya puede ubicar de dónde viene Ricardo. Hablemos un poco de esa organización que mencionaste, de la cual eres ahora parte del equipo. ¿Qué es OM? Ya lo mencionaste, las siglas que significan, pero ¿cuál es el trabajo específico que hace OM? Sí, bueno, mencioné OM, un poco del trabajo que hace acá en Paraguay, pero OM es una organización internacional, de hecho una organización muy grande que tiene más de 5.000 misioneros en todo el mundo que están trabajando, y estamos en más de 130 diferentes países, pero el enfoque principal de OM son los pueblos no alcanzados. Y un pueblo no alcanzado, un grupo no alcanzado, se refiere obviamente al alcance del evangelio. Son aquellos que tienen menos del 2% de cristianos evangélicos en su región. Eso quiere decir que es muy difícil o prácticamente imposible, humanamente hablando, que las personas de ese pueblo tengan acceso al evangelio, porque no hay creyentes, ellos no conocen a ningún cristiano, no hay iglesias, no hay misioneros que trabajan entre ellos. Entonces el enfoque de OM es poder movilizar a las iglesias para enviar misioneros a esas regiones, equiparlos, prepararlos, y con el fin de que el evangelio pueda llegar a esas regiones. Y acá en Paraguay también, obviamente, gran parte de nuestro trabajo es eso: visitar a las iglesias, presentar esa necesidad, cuáles son, porque la realidad es que hoy todavía hay más de 3.000 millones de personas que viven en esa realidad, que no tienen acceso al evangelio, que es prácticamente 40% de la población mundial, y la mayoría de ellos pertenecen a las religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo, las religiones grandes. Y el desafío es justamente eso, ¿verdad? De poder movilizar, en nuestro caso, la iglesia paraguaya para poder enviar y apoyar el trabajo que se está realizando en esas regiones. ¿Cómo, en qué forma trabajan? O sea, ¿cuáles son
algunas, digamos, formas de trabajar en los lugares específicos. ¿Puedes mencionar cuáles son las herramientas que tiene OM para hacer el trabajo? Sí, bueno, yo siempre digo los pueblos o los países menos alcanzados lo son por ciertos motivos también. O sea, no es solamente que nadie quiso ir a esos lugares, mayormente tiene sus razones por qué es así. En muchos casos los desafíos son culturales, en otros casos son geográficos, en otros casos son políticos, pero lo que OM tiene, digo, las ventajas es tenemos algunos ministerios que nos ayudan a llegar a esas regiones y conectar con personas. Por ejemplo, OM tiene 2 barcos muy grandes. En uno está la Logos Hope, tiene aproximadamente 350 a 400 personas a bordo que están trabajando. Y después la Doulos Hope es un barco un poco más pequeño que tiene 100 personas a bordo y están recorriendo el mundo, visitando muchos países y entre esos países también hay países menos alcanzados, pero el hecho de que un barco de personas de todos los países llega a tu puerto genera un interés en las personas y entonces sucede que muchas personas, incluso no creyentes, incluso de países que no, donde hay pocos creyentes, se van a bordo del barco y ahí tienen una primera experiencia con el Evangelio, de personas hablándoles acerca de Cristo. Entonces, una ayuda tener ministerios como esos y otro ministerio muy fuerte que nos abre muchísimas puertas es el ministerio deportivo. En muchos de esos lugares uno obviamente no puede entrar como misionero o como pastor, pero sí lo puede hacer a través de profesor de educación física, como entrenador de fútbol, y muchas de las iglesias que se formaron en los últimos años entre los menos alcanzados habían iniciado inicialmente como proyectos o ministerios deportivos. Sí, me acuerdo que hace algunos años estuve en un congreso misionero y había un orador ahí que dijo, no nos envíen misioneros, envíennos gente que tiene un trabajo, una profesión, para que podamos enviarlos en un lugar donde puedan hacer lo que suelen hacer en su casa, solo en un contexto donde no hay cristianos. Y justamente ahí también él mencionó que el discipulado, que es un proceso donde uno le va enseñando de a poco a la palabra de Dios a una persona que no es creyente. El discipulado, él dice que nos contó cuando eso es de un pastor, puede ser, qué sé yo, 2, 3 horas por semana, le puedes acompañar a una persona, visitarle, hablarle. Pero si estás en el trabajo, tenés prácticamente, dependiendo qué trabajo haces, pero mínimamente 8 horas al día tenés a alguien ahí a tu lado al cual puedes ir enseñando, hablándole, mostrando un ejemplo. A veces quizás el idioma todavía no es una barrera en ciertas regiones, pero esa realidad justamente de los no alcanzados a través de un trabajo o como estos ministerios también son realidades donde uno puede llegar a acercarse a las personas. ¿Sí? Exactamente. Y muchas veces quizá uno tiene ese concepto de que un misionero es alguien súper espiritual o alguien muy especial, pero al final un misionero en otro país es un buen creyente, un creyente bíblico comprometido con la iglesia local en otro lugar. Entonces, el mismo estilo de vida que un buen creyente vive acá, también lo hacen en otro lugar y con eso uno le expone a las personas a por lo menos conocer un buen creyente. Y las personas después, a medida que uno va teniendo relaciones de amistad, de confianza, van a empezar a hacer preguntas. Sí. ¿No? Entonces, es importante tener, no como el título de misionero, pero quizás con mi profesión, pero sí es importante que sean personas comprometidas con la iglesia, que tengan un entendimiento correcto del evangelio, que sepan también por lo menos presentar y dar respuesta a las preguntas que la gente le pueda hacer. ¿Y este ministerio ya existe cuántos años? Bueno, se fundó ahora ya van a ser un poco más de 60 años atrás, entonces es una organización relativamente nueva. El fundador falleció hace 2 años atrás, que se llamaba George Verwer. Él había iniciado, fue un joven muy, muy carismático. Sí. Él antes estaba apartado de la fe, no era creyente, pero había una señora que oraba.
específicamente por él. Y después él se convirtió y bueno, se volvió un líder apasionado por Dios, por la Biblia, por las misiones y fundó lo que es la organización, pero él siempre dijo, la verdadera fundadora de OM es la señora que no dejó, la abuelita que no dejó de orar por él. Excelente. Ese es entonces el ministerio de OM donde estás trabajando ahora mismo, que tiene también, de repente, no sé si quieres mencionar algún evento que van a tener aquí en el Chaco, si hay interesados. Sí, nosotros solemos, bueno, una vez que uno empieza a movilizar y presentando esa necesidad, siempre hay personas que dicen, me encantaría conocer un poco más acerca de la realidad de los menos alcanzados, qué puedo hacer yo, qué podemos hacer nosotros como iglesia. Y ahí nosotros ofrecemos diferentes entrenamientos. Vamos a tener un entrenamiento que lo llamamos Exposure Express. Vamos a tener uno acá en el Chaco el primer fin de semana de octubre. Y después vamos a tener otro en Asunción el tercer fin de semana de octubre. Entonces, si alguien tiene interés, están muy bienvenidos a escribirnos. También te puedo pasar la invitación una vez que tenemos el flyer. Entonces, puedes enviarle a la audiencia. Y después también, si sos pastor o pastor de jóvenes, a nosotros siempre nos encanta si iglesias nos invitan, si de repente tienen un fin de semana o un domingo con el tema de misiones, nosotros nos vamos, visitamos iglesias, tenemos muchas decoraciones también, podemos decorar la iglesia. Si nos invitan y quieren que demos el mensaje, damos el mensaje. Si quieren que demos hagamos algunas dinámicas, también lo hacemos. Entonces, nos encanta acompañar a las iglesias en ese sentido. Nosotros no somos una agencia que envía misioneros, porque esa responsabilidad es de la iglesia, pero a nosotros nos encanta poder ayudarle a las iglesias en ese proceso de movilizar, de identificar personas que pueden salir como misioneros y ayudarle a las iglesias también a encontrar su lugar dentro de la misión de Dios. Excelente. Hablamos un poco entonces, están teniendo un recorrido por aquí. El Chaco también, los que están interesados seguramente en las redes también pueden buscar información. Hoy en día ese es el lugar donde todo se encuentra, ¿verdad? Sí, lo que uno quiere y lo que uno no quiere también, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco este mandato. El tema es mandato de ir a las naciones. Nosotros, ya lo mencioné al comienzo, nos mantenemos en lo que es la enseñanza bíblica y ahora entremos un poco en lo que es el mandato bíblico en sí de ir a las naciones. Si podemos entrar un poco en eso, ¿por qué decimos que es un mandato bíblico el de ir a las naciones? ¿Cuál es la enseñanza que encontramos bíblicamente? Sí, yo creo que se le dice mandato porque básicamente Jesús repetidamente le dio ese mensaje, ese encargo a sus discípulos, ¿no? Entonces, de tantas veces que lo hizo y en las ocasiones que lo hizo, nos dice claramente de que no es una enseñanza más de las que Jesús le dio a su iglesia, sino que de hecho es la enseñanza, una de las enseñanzas más importantes. De hecho, antes de ascender al cielo, era nuevamente ese mensaje que él recalcó una vez más. Y bueno, si alguna vez te tocó estar compartiendo con una persona que ya estaba en sus últimos días, mide muy bien las palabras que dice antes de partir. Entonces, uno puede saber que las últimas palabras que Jesús dijo eran de suma importancia para él. Y de hecho fue recalcando nuevamente el mandato de ir a las naciones cuando le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 de que recibirán poder del Espíritu Santo y serán. No es que dice pueden ser, sino que sí o sí van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que servir, o sea, somos un ejemplo, somos testigos de Dios. ¿Qué clase de testigos? Eso ya se define, ¿verdad? Pero debemos ser testigos en el sentido de proclamar el Evangelio en el lugar donde estamos, pero también mirando hasta los confines de la tierra. Sí, este mandato se encuentra en los 4 evangelios, sí, en diferentes palabras, pero el mismo sentir, digamos, el mismo mensaje de parte de Jesús de ir. Mencionaste el texto de Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos
recalcan este mensaje tan importante y que nos debe siempre orientar también como cristianos, como iglesia. Hacia eso debemos apuntar, ¿verdad? La idea no es reunir gente en un lugar y que nos hagamos sentir bien entre nosotros, sino que siempre debemos mirar hacia afuera, esa frase que se suele mencionar. Y justo en las semanas pasadas estuve pensando en los discípulos que recibieron este mandato. Eran judíos y los judíos sí tenían algo muy especial o muy dentro de sí, era la tierra prometida. ¿Sí? Este es un lugar prometido, la tierra de Dios, donde Dios nos trajo. Y ellos tenían tanto, era el lugar donde ellos querían estar, anhelaban estar. Y de repente Jesús le dice, bueno, vayan a todas las naciones. Eso seguramente le habrá chocado esa noticia. ¿Cómo que acá es la tierra prometida? Bueno, Dios nos trajo acá, ¿cómo vamos a ir ahora a los confines? Pero es el mensaje que Jesús le dio al pueblo de Israel, a los judíos en esa época, pero que hoy sigue vigente para nosotros. De repente alguien puede decir, eso fue para los apóstoles, pero eso es también para nosotros hoy en día. Exactamente. Hay un teólogo, John Stott, que dijo, la gran comisión no fue dada a una élite especializada, sino a toda la iglesia. La misión no es una actividad opcional para unos pocos, es parte de la identidad del pueblo de Dios. Y me encanta esa última frase, ¿verdad? De que las misiones, una iglesia sin ser una iglesia misionera no es una iglesia bíblica, porque está tan dentro del plan salvífico de Dios para la iglesia que uno no puede separar la iglesia de las misiones. Entonces la iglesia bíblica debe ser una iglesia misionera y las misiones deben ser enfocadas en la iglesia. ¿Sí? Yo no puedo pensar en voy a ser misionero en tal lugar, pero no estar dispuesto a plantar una iglesia. Si yo me voy a un lugar donde no hay creyentes, donde no hay iglesia, mi aspiración debe ser que en el futuro pueda haber una congregación ahí, porque esa es la imagen de que se solidifica el trabajo misionero, ¿verdad? Porque hay creyentes, hay personas que llegan a la fe, y una vez que hay un grupo, obviamente que se forma una comunidad, un cuerpo de Cristo en ese lugar, ¿verdad? Entonces no se puede separar lo que es la iglesia y las misiones. Ya desde la Biblia fue muy mezclado ese tema. Sí, claro, ahí Jesús mismo dice, en el amor entre ustedes la gente va a reconocer de que Jesús, quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Entonces la idea sería, hoy en día quizás un desafío es, por lo menos acá en las ciudades, que los cristianos a veces toman un poco esta vida de ser cristiano como algo individual, ¿sí? Yo tengo mi iglesia virtual, digamos, donde yo miro las prédicas de cierta iglesia, pero el hecho de reunirse como iglesia justamente con este fin de animarnos para mirar hacia afuera, para enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios y ir y llevar el mensaje, eso es algo muy, muy importante en nuestra realidad que vivimos, donde de repente la comodidad de la casa nos quiere mantener sentados, vamos a decirlo, cómodos y no mirar hacia afuera y ver la necesidad que hay afuera. Exactamente. Vos mencionaste hace rato el tema de los judíos, ¿verdad? Que estaban muy enfocados en ellos mismos y de que nosotros somos los escogidos de Dios. Y de hecho todo el tema, Pablo incluso dice que su ministerio de llevar el evangelio a los gentiles es como un misterio. O sea, él lo presenta como el misterio de Dios porque era algo completamente desconocido para los judíos, que el evangelio era también para las personas fuera del judaísmo. Y hay una historia muy interesante de Jesús con la mujer samaritana, cuando estaba hablando en el pozo. Después, obviamente hay un grupo, termina la historia con un grupo que se convierte, que llega a escuchar el mensaje de Cristo y se convierte y le reconocen como Mesías. Y después él le dice a sus discípulos, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Entonces con eso Jesús le dice,
levanten su mirada un poco más, porque hay campos que están listos para la siega. Y refiriéndose a los samaritanos, Sí. él acaba de dar un ejemplo de que hay gente de otros pueblos que están listos y preparados para recibir el evangelio. Entonces, con eso, Jesús no solamente enseñó en palabra, sino que él lo modeló. Y después, hablando de la gran comisión en Juan, se resume bastante bien diciendo, como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Entonces, ese mandato que tenemos es vivir la vida intencional y misionera que Jesús modeló. Muy bien, ahí ya tenemos un buen inicio de este mandato que queremos profundizar hoy, especialmente también en los siguientes bloques vamos a hablar mucho de cómo podemos vivir esto en el día a día. Ese es el desafío que vamos a compartir hoy, así que querido oyente, presta atención a lo que vamos a seguir desarrollando, pero ahora propongo que escuchemos una música. La compañera Ruth está ahí en los controles, Matías y Juliane allá en las cámaras haciendo todo para que sea lo más lindo posible la imagen, por lo menos la imagen. Entonces, muchas gracias compañeros y ponemos la música y ya volvemos. Aquí estamos de vuelta, querido oyente, en Caminamos Contigo hablando del mandato de ir a las naciones. Hoy con nuestro invitado Ricardo Val estamos desarrollando este tema y quería preguntarte si ya te anotaste para la Semana Misionera. Soy un poco hincha, pero viste que tenés que aprovechar el tiempo, así que de repente si no te enteraste, te aviso que este julio 16 al 19 tenemos una Semana Misionera donde queremos contar contigo. Pero dicho de paso, acá tenemos un oyente que ya nos escribió y agradece por el tema y por las buenas y precisas explicaciones, escriben. Muy útil para la vida cotidiana. Muchas gracias por acompañarnos de esa forma. Bueno, hablamos un poco de la organización misionera OM, cuál es su trabajo, a qué se dedican, cuál es su enfoque. Y empezamos a hablar un poco acerca del mandato. Hemos mencionado que el mandato es dirigido a todos los que somos cristianos de parte de Jesús mismo. Él nos dejó este mandato de ir. Hemos hablado un poco de las diferentes expresiones que Jesús usó para mandar a los discípulos en aquella época, pero que hoy es el mismo mandato para nosotros, que somos parte de su iglesia. ¿Cómo podemos profundizar? No sé si puedes mencionar un poco hacia qué dirección podemos continuar sobre este mandato bíblico, según lo que tenés preparado ahí. ¿Cuál sería algo más que podríamos profundizar sobre este mandato que es tan importante y que a veces estamos en esa tentación de la iglesia de reunirnos y enfocarnos en nosotros y estamos acá, estamos bien, nos tratamos bien como cristianos y nos olvidamos un poco de cuál es este mandato. No sé si esa es un poco la realidad que observan también de parte de OM, de repente en la organización que tienen contacto con muchas iglesias, cuál es un poco esa realidad que vemos en ese sentido. Sí, es, ¿cómo decís, Mario? Una realidad, de hecho, un poco preocupante, no solamente acá en Paraguay, sino a nivel global, mundial, porque si nosotros, quizá en vez de hablar de números, podemos hablar en porcentajes, queda un poco mejor, de los cristianos evangélicos que están en todo el mundo, que son aproximadamente 660 millones, según diferentes estadísticas, y de eso solamente el 0,06% de todos los cristianos evangélicos trabajan como misioneros. Pero eso es misioneros en cualquier parte del mundo. De hecho, son solamente 15.000 misioneros que trabajan entre los menos alcanzados, que son una 40% de la población mundial. Que en cuanto a porcentajes, son 0,00002%. Eso es poco. 5 ceros después de la coma, 2% de cristianos evangélicos que trabajan entre los menos alcanzados. Entonces es una señal de que obviamente el mandato es para todos, pero de alguna manera como iglesia uno puede caer también en esa de concentrarse como lo era con los judíos, cuando eso también, como hablamos hace rato, de mirar en nuestro alrededor, y de hecho es importante.
Y yo creo que acá en el Chaco somos como conocidos por tantos proyectos, em, tantos eventos misioneros, iglesias y todo eso, que de hecho somos un ejemplo para muchas partes del mundo que vienen y se sorprenden de lo que hay, que es algo lindo, ¿verdad? Yo creo que eso debemos mantener, debemos reforzar, debemos seguir invirtiendo también acá en el Chaco para que más personas puedan tener la opción de escuchar. Pero asimismo también, como Jesús le dijo a sus discípulos, levanten la mirada y miren también un poco más allá y vean cómo pueden ustedes también involucrarse para que las otras personas también puedan tener acceso al Evangelio. Hay un misionero que lo decía bastante bien, dijo, no es justo que nosotros podamos escuchar el Evangelio 2 veces si hay la mitad del mundo todavía que todavía ni escuchó la primera vez. Entonces, es una realidad. Nosotros tenemos acceso al Evangelio, tenemos Biblias, casi estamos saturados de programas de iglesia, pero hay tantas personas que tienen hambre del Evangelio. Y Charles Spurgeon, que también lo dijo de una manera muy fuerte, quizás chocante al comienzo, pero en parte es real. Él dijo que si vos sos creyente, pero no tenés ningún deseo de que otras personas sean salvas, entonces no sos salvo tampoco. Así que lo dijo de una forma de que si sos un creyente, tu deseo debe ser el de que ese evangelio también pueda llegar a salvar a otras personas. Y siempre me acuerdo de esa anécdota también de Hudson Taylor, que se encontró con un señor, él fue misionero en la China, y donde un señor que se había convertido le preguntó, ¿y este evangelio cuánto tiempo vos ya lo conocés? Y desde que nací en mi casa, mis padres me enseñaron. ¿Y tus padres cuánto tiempo ya lo conocían? Y ya sabían mucho tiempo, y creo que llegó hasta el abuelo que ya conocía, y entonces el chino le preguntó, ¿y por qué tardaron tanto en llegar? Sí, es una realidad que nosotros a veces, estando quizás en una parte del mundo donde estamos relativamente cómodos, hay una buena situación económica, estamos tan bien que muchas veces, justamente como ya lo mencionaste, a veces nos cuesta ver esa realidad de otras situaciones, y donde es bueno siempre volver a escuchar, sí, a hacernos conscientes de que hay una gran situación en el mundo donde es urgente que alguien se presente, porque es un mandato que tenemos y que no podemos decir, bueno, alguien ya se va a ir. ¿Sí? Eso es un poco seguramente lo que pensamos mucho. ¿Sí? Sí. Seguramente alguien tiene que irse de nuestra, y no nos ponemos a pensar, ¿y yo? ¿Cuál es mi situación? ¿Por qué yo no? ¿Sí? Claro. ¿Cuál es esa realidad de preguntarse a uno mismo? Creo que es algo que debemos cultivar en las iglesias. ¿Sí? Sí. Y esos programas, como ya lo mencionaste, de repente donde vienen personas y hablan de la realidad, nos llaman la atención sobre eso. Es una forma donde podemos ponernos a pensar y orar y buscar la voluntad de Dios en esto. ¿Sí? Sí. Y hay una música que dice que cuando allá en el cielo se llame lista, Sí. a mi nombre yo feliz responderé, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros nos encanta esa idea de que nosotros vamos a estar ahí. Vamos a estar adorando al Cordero, vamos a estar ahí disfrutando por fin de la plenitud de la salvación. Pero hay un texto en Apocalipsis, ya el último libro de la Biblia, donde Juan tiene esa visión donde dice, y después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido de vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces esa imagen de que van a haber personas de todos los pueblos, que hoy en día todavía hay muchísimos pueblos donde no hay ningún creyente. Así que si Jesús iba a venir el día de hoy, esta imagen no se iba a cumplir. Entonces yo creo que nosotros como creyentes y como iglesia, así como bien lo dijiste, Mario, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia, como congregación, pero también como individuos, para aportar a que esta imagen se haga realidad?
Y hay diferentes formas en las que uno lo puede hacer y quizás podemos entrar también un poco en Sí. detalles, dar algunas ideas, porque hay un misionero, William Carey, que es conocido como el padre de las misiones modernas, porque él fue el primero que salió con ese concepto de que, bueno, yo me voy, pero necesito personas que me estén apoyando. Ujú. Y él lo comparó, o sea, él dijo, la obra misionera es como cavar un pozo. Una persona se baja al pozo para cavar, pero se necesita personas que están arriba sosteniendo la soga, para que el que trabaja también tenga esa seguridad y después pueda salir nuevamente, ¿verdad? Y es una imagen muy, muy linda. Y él después dijo, yo estoy dispuesto a irme a la India porque él obviamente escuchó acerca de que hay tantas personas en la India que nunca escucharon el Evangelio. Pero él dijo, yo necesito personas que me apoyen en oración, que me acompañen en oración, que me acompañen con las finanzas también, para que yo no tenga que preocuparme por esas cosas y yo puedo ir a hacer el trabajo. Y él se fue y dedicó toda su vida al trabajo misionero. Y es una imagen muy, muy linda, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia también podemos tener personas que van o podemos ayudar en el envío, apoyando, sosteniendo en oración, en finanzas a aquellos que van. No hace Ujú. falta que sea alguien de nuestra iglesia. De repente nosotros sabemos de alguien de otra iglesia, de otra congregación, que quizás es una congregación pequeña, que le va a costar mantenerle financieramente. Entonces nosotros podemos ofrecer, bueno, nosotros queremos acompañarles en este envío de enviar un misionero a un pueblo no alcanzado. Al final todos somos de la misma familia, ¿sí? De la Claro. familia de Dios, entonces no hay competencia, sino que debemos colaborar juntos. No sé cómo lo ves en el sentido, hablando de este ejemplo que mencionaste, como iglesia, si alguien toma este desafío y sale a un lugar desconocido, o bueno, en general a las personas que trabajan, digamos, afuera en el campo misionero, de alguna forma, en el país o fuera del país, como iglesia, estamos llamados a estar detrás, acompañar, dedicar tiempo, oración y todo eso para no hacerle, no soltar la soga en el sentido de que, Ujú, bueno, ya está, él se fue, hay alguien en nuestra iglesia y ya está, sino ujú. mostrar interés, acompañarle desde la distancia o de la forma que sea posible. No sé cómo ves esa realidad de parte de las iglesias hoy en día. Sí, yo estoy convencido de que la iglesia, o sea, si alguien se va como misionero, se va en representación de la iglesia. Ujú. Y la iglesia de alguna forma va con el misionero al campo. Entonces es importante, obviamente el misionero tiene esa responsabilidad también de mantenerle informado a la iglesia, en cierto sentido, rendir cuentas a la iglesia, porque la iglesia también le acompaña, le apoya, pero también de parte de la iglesia es importante, como bien lo mencionas, a veces se siente como que si la iglesia hace el trabajo previo de enviarle, pero una vez que le envía, entonces ella se olvida de su misionero que está allá, entonces lo tiene quizás un nombre en la pared o quizás una foto, pero pasa un año, pasan 2 años y ya uno puede llegar a prácticamente olvidarse del misionero, y los misioneros en el campo sienten Ujú. si la iglesia le está acompañando o les está olvidando. Entonces es algo muy, muy lindo cuando observamos eso en iglesias que acompañan, de repente iglesias logran recaudar fondos para que alguien de la iglesia pueda ir a visitarle a sus misioneros por una semana. Son cosas así que son de suma Mm. importancia y es un apoyo súper importante para los misioneros que están en el campo. O de repente quizás no da para que alguien vaya a visitarles, pero tienen la forma de enviar un pequeño regalito, Mm. algo de casa, ¿verdad? Quizás algo de comida o algún sabor que tiene sabor a casa. Entonces hay muchas cosas que uno sí puede estar haciendo para hacerle saber a los misioneros que nosotros estamos pensando en ustedes, nosotros estamos con ustedes en el campo, estamos orando por ustedes. Sí, creo que es muy importante dar justamente el contexto entero de que no se trata solamente de las personas que se van en un lugar para trabajar en cierta forma en el campo misionero, sino que de todas las iglesias somos llamados a ser parte de esto, en enviar, en preparar personas y enviarlos, pero también de dejarlos sentir esa cercanía de parte de la iglesia. Ujú. Todos somos llamados a ser parte de este proceso.
No sé si tienes algo más acerca del mandato bíblico o vamos al día a día. Podemos ir al día a Sí, día. Yo bueno, creo que sería interesante sí, también salir de acá con algunas ideas prácticas de vamos a qué es lo salir que de las podemos cuatro hacer. paredes. ¿Cómo es ser o obedecer este mandato bíblico en el día a día? Nosotros queremos reflexionar un poco cómo es esta realidad cuando yo como cristiano salgo, estoy en el trabajo, estoy en la calle, en la familia o lo que sea, cómo yo puedo vivir este mandato en mi vida, en el día a día. Esto no es solamente para ser una parte de un programa, sino que la idea es que lo que Jesús mencionó, vayan en el sentido de, mientras que se van, en los lugares donde se van, eh, cumplir con este mandato bíblico. ¿Cómo Ujú. podemos explicar esto? Sí, bueno, yo creo que algo muy importante que yo observo mucho en muchas iglesias hoy en día es que se quiere hacer mucho énfasis en vivir vidas ejemplares y dejarlo ahí. Ujú, O sea, que la gente vea mi testimonio y en base a eso llegue a tener curiosidad, a preguntarme por la razón de mi fe y ahí cuando me hagan preguntas, ahí yo le voy a responder. ujú, Pero ese es un concepto que no encontramos en la Biblia. De hecho, en Romanos dice que la fe viene por el oír ujú, de la palabra de Dios, no por el observar. La gente no va a observar. O sea, le observaron al ejemplo más perfecto que había en el mundo y no llegaron a convertirse por el ejemplo. Muy pocas personas que se convirtieron por observarle a Jesús cuando estaba acá en la tierra. Más eran aquellos que se convirtieron como esa mujer samaritana porque Jesús se tomó el tiempo, fue intencional, le predicó el ujú. Evangelio. Entonces yo creo que un principio muy importante es que nosotros como creyentes debemos tener esa mentalidad de aprender a compartir el Evangelio en palabra, no solamente en acción. Las acciones y el estilo de vida debe acompañar el mensaje. Eso sí, no puedo vivir una vida completamente diferente a lo que yo predico, pero tenemos que empezar a tener esa costumbre de en conversaciones que vamos a tener alrededor de la mesa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, de repente en el vehículo, hablar acerca del Evangelio, hablar acerca de Cristo. Porque al final eso es lo que uno hace también estando afuera en otro país. Entonces uno no necesita esperar hasta llegar a África o a India para empezar a compartir el Evangelio, sino que uno ya lo tiene que hacer acá. Y si yo no logro hacerlo acá, lo más probable es que tampoco lo voy a poder hacer en otro país, porque no es que el avión tiene algo mágico que me convierte en misionero mientras Mm. que me estoy yendo al país donde quiero ir a compartir el Evangelio. Entonces un misionero en otro lugar empieza siendo un misionero en su casa. Sí, ya lo mencionaste al comienzo, es el tema del el misionero. En realidad hace lo mismo que cualquier cristiano en cualquier lugar. Podemos decir que cada cristiano es un misionero Ujú, en el lugar donde está, en el trabajo, en la institución donde forma parte de una escuela, qué sé yo, una comisión vecinal, lo que sea. ujú, Ahí somos llamados a cumplir con este mandato bíblico de ser testigos y como ya lo mencionaste, con palabras, no ujú, solamente en el sentido de yo voy a tratar de dar un buen ejemplo y no mencionarle a nadie acerca de ujú, Jesús. Yo creo que muchas veces hay un cierto temor, una cierta, no sé si decir vergüenza, pero a veces tenemos eso de que ¿qué le voy a hablar yo? O ujú. sea, sí o sí no me va a querer escuchar. ¿Para qué le voy a hablar si él ya sabe ya todo, ya escuchó todo? Las excusas de Moisés. Sí, Sí. y de esa forma tenemos muchas veces quizás un poco sí, una cierta, una muralla, un freno Ujú, que nos frena a realmente abrir la boca y sí. hablar. También pensamos, yo no tengo las palabras, yo no sé expresar. Aquel fulano, él sí, bueno, Mm, él habla, todo parece que se convierten al instante, pero yo no sé ni dónde empezar. Son algunas formas de quizás pensar que tenemos en el ujú, día a día, sí. refiriéndose a esto de hablar, ¿sí? A Ujú, nuestros sí. personas que nos rodean. Ujú. No sé si cómo lo observas. Sí, yo creo, obviamente que todos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Ujú, No todos, no es el don de todos hablar en público, por sí, ejemplo, ¿verdad? Pero compartir el evangelio no se reduce solamente a ser evangelista frente a cientos de personas o miles de personas,
sino que pueden ser las conversaciones uno a uno, que mayormente son incluso mucho más fructíferas que campañas evangelísticas, pueden llegar a serlo. Pero también es algo que uno aprende, ¿sí? O sea, el compartir el evangelio no es algo que nos nace desde el corazón, ¿verdad? Siempre va a ser un desafío, especialmente al comienzo, porque siempre está esa pregunta, ¿qué si me va esa duda, ¿verdad? ¿Qué si me pregunta algo y yo no voy a saber cómo responder? Al final el evangelio va a quedar mal si yo no sé responder. Pero la realidad es, y nosotros observamos eso también, porque en los entrenamientos misioneros que hacemos, gran parte del entrenamiento es acerca del evangelio, qué es el evangelio y cómo lo comparto. Entonces también pasos prácticos, cómo puedo compartir el evangelio. Y tuvimos el último grupo ahí en Asunción, después nos fuimos a la Costanera y se fueron de a dos para hacer contactos con las personas, porque el primer paso para compartir el evangelio es hacer contacto. Si no haces contacto no puedes compartir el evangelio. Y empezar por ese paso. Y después el siguiente paso, en base a preguntas, que eran conversaciones bastante simples, fáciles, preguntas que le puede hacer a las personas para que no sea un momento incómodo entre los dos, sino que es una conversación que fluye de manera natural, pero que sí le da a la persona con la que hablo la posibilidad de responder, y eso me da una idea de cómo está espiritualmente, y después ya se presenta la oportunidad de poder presentar el evangelio. Entonces, hoy en día hay muchos materiales muy, muy buenos también que nos pueden ayudar a superar esos temores, que nos ayudan también con pasos prácticos. Y eso es una de las cosas importantes, ¿sabes? Que aprendamos a compartir la fe. Después hay otras formas, o sea, si nosotros hablamos específicamente en las misiones entre los menos alcanzados, por ejemplo. Ahí como iglesia también siempre se dice, bueno, hay diferentes formas de involucrarse. Uno puede orar, uno puede dar o uno puede ir. Y un pastor, que fue pastor de la iglesia donde nos congregamos por muchos años, él siempre decía, no es o lo uno o lo otro, sino que todos somos llamados a hacer todas las cosas. Entonces, no es que con elegir uno de los tres ya me excuso de los otros dos, ¿verdad? Me libero de los otros dos. Pero quizás muchas veces nosotros tenemos ese concepto de que los que se van son los que tienen la parte más difícil, cumplen la parte más difícil del llamado misionero, y los que se quedan acá, bueno, oran y dan, pero es algo mucho más fácil, ¿verdad? O si nosotros elegimos, muy fácilmente nos comprometemos a orar. Decimos, bueno, yo voy a orar. Pero muchas veces eso significa simplemente quizá 5 minutos al día que rápido digo una oración por los misioneros que están ahí. Pero yo creo que si Dios nos llama a hacer o lo uno o lo otro, o todo en conjunto, debe ser un esfuerzo igual de intenso para los que se van como para los que se quedan. Hay un ejemplo muy, muy interesante de una iglesia en Alemania, que es un grupo que se conoce como los moravos, que fue hace 300 años atrás. Ellos empezaron una campaña de oración por las misiones, por los no alcanzados. Y empezaron a orar 24/7 y fue una cadena tan fuerte que no se interrumpió por 100 años. Oraron por 100 años para las misiones sin interrupciones. Y en ese tiempo ellos fueron capaces de, acá tengo el dato, enviar más de 2.700 misioneros al campo misionero. Entonces fue una campaña que empezó como una campaña de oración, pero terminó en el envío de más de 2.700 misioneros. Entonces un ejemplo muy lindo, ¿verdad? De que no seamos nosotros los que pongamos etiquetas espirituales de que nosotros enviamos 5 misioneros. Y después hay otra iglesia, pero nosotros no tenemos ningún misionero afuera, pero sí podemos orar, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas en las que uno se puede involucrar en esta obra. Muy bien, creo que es un momento oportuno para volver a escuchar una música. Estamos hablando del mandato de ir a las naciones. En este caso ahora entramos ya en la parte práctica y vamos a ir desarrollando más de esto luego de esta música que la compañera Ruth nos va a hacer escuchar. Estamos de vuelta aquí en Caminamos Contigo hablando del mandato de ir a las naciones. No sé si ya está alguien empacando sus cosas, de repente ya escuchó y dijo, esto ya es suficiente como para que yo me pueda movilizar.
pero de todas formas estamos hablando del mandato bíblico de Jesús mismo que nos mandó a ir a las naciones, a todos los que somos sus discípulos. No es excluyente en el sentido, este grupo sí, este grupo no, este es solo para pastores, solo para los diáconos, los líderes, sino que esto es para toda la congregación, cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, Él es el que nos quiere movilizar para que personas que no le conocen puedan también llegar a ese conocimiento. Y para eso acá tenemos a Ricardo Val en el estudio que nos está ayudando también a entender esta parte. En el día a día hemos entrado en el bloque pasado, ¿cómo podemos cumplir este mandato? Ya hemos mencionado en cierta forma que como iglesia también estamos llamados a enviar a personas en lugares donde hay esa necesidad. Y me parece que en muchas partes quizás también es importante volver a recalcar, a volver a animarnos a que alrededor nuestro hay personas también que necesitan, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un contexto social donde nos movemos y ver esa realidad de las personas alrededor nuestro. Yo creo que eso es algo también que no podemos dejarlo, alguien ya lo va a hacer. Ujú. Eso es quizás un pensamiento que podemos tener. Bueno, ya hay alguien que está ahí trabajando. Tengo otro compañero que es cristiano, seguramente él le va a hablar o algo Ujú. así. Quizás podemos entrar un poco en eso. ¿Cuál es tu recomendación o cómo podemos animarnos a tener eso en cuenta, de que hay en cada momento donde nos movemos durante el día, hay personas que necesitan escuchar? Ujú. Sí, yo creo que si alguien ya empacó sus maletas y las tiene preparadas, el primer destino sería Pirizal, entonces, Sí, para Peniel podemos acompañarles ir, al ya equipo. una buena experiencia, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que uno puede llegar a romantizar también mucho el tema de, Dios me llama a ser misionero en África. Ujú. Pero es cierto, hay muchas oportunidades acá y se demuestra, de hecho, en el día a día, si es que Dios realmente te llama a las naciones. ¿Sí? Así como dije hace rato, si yo no soy capaz de compartir el Evangelio acá en mi entorno, tampoco puedo pretender que lo voy a hacer en otro lugar. Mucho menos, de hecho, uno lo va a hacer en otro lugar. Y es importante eso, de que nosotros desarrollemos esa actitud de observar, de ser intencionales, no esperar a que se nos diga qué hacer, sino que nosotros mismos, entendiendo el llamado de Dios para nosotros de compartir el Evangelio, ver dónde puedo involucrarme en la iglesia, ya sea con los niños, con los adolescentes, de repente si tenemos un equipo misionero que hace viajes, que yo no espere a que alguien me pregunte a que si yo puedo participar. Porque eso al final es, como ya venimos diciendo desde el comienzo, un misionero en otro lugar es un buen creyente, un buen miembro de una iglesia. Y acá se demuestra en querer participar, involucrarse y ser intencional, ¿verdad? Mirar dónde hay necesidad, qué puedo hacer yo. Hay muchas comunidades, de repente iglesias que están luchando más hacia el interior del país, hacia el río Paraguay seguramente, porque le faltan obreros. Y es una lástima, ¿verdad? Que sea así. Pero de repente yo puedo aportar, puedo irme quizá una vez por mes, acompañarle a un equipo que se está yendo y así también voy descubriendo quizás dones que yo ni sabía que tenía. Sí. Entonces, nadie está excluido. Querido oyente, si eres cristiano, eres tomado una decisión de seguir a Cristo, este es un llamado también para ti. Y no es que no tengas capacidad, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ya eres testigo de alguna forma en el contexto donde te mueves y Dios te va a ir abriendo puertas, moviendo, mostrando personas, mostrando formas y yo creo que estamos llamados a tomar coraje, ser fuerte y valiente Mm. y ir adelante porque la necesidad es grande, como Jesús dijo, la mies es mucha, los campos están listos para cosechar. Ahora vamos un poco a los desafíos. No podemos pasar por desapercibido eso, de que siempre van a haber desafíos que nos pueden de repente frenar o desmotivar o sacar el ánimo
a la hora de cumplir este mandato. ¿Podemos mencionar un poco algunos de esos desafíos? Ujú. Para nosotros, como parte de la organización y el trabajo de movilización que hacemos, varias veces nos topamos con esa realidad de que no es que las iglesias no quieran. O sea, yo creo que en general las iglesias acá en Paraguay saben que nosotros tenemos ese mandato y que el mandato es válido para nosotros. Pero el tema de muchas veces es una falta de conocimiento acerca del panorama global de las misiones. Y es algo bastante normal, ¿verdad? Porque uno ve y observa la necesidad que está en nuestro alrededor, que está en nuestro país, ¿verdad? Y ese es más bien el lugar donde nosotros miramos, observamos las necesidades. Pero a medida que vamos informando, muchas veces hay pastores después o miembros de iglesia que se acercan y dicen, nosotros no teníamos ni idea de cuánta necesidad hay ahí afuera. Y eso para nosotros es muy valioso, ¿verdad? Si nosotros en los eventos de movilización o en las visitas a las iglesias logramos transmitir eso, porque una cosa es no involucrarse porque uno no quiere, pero otra cosa es no involucrarse porque uno no sabía. Y ahora uno sabe, entonces uno ya puede decir, bueno, ¿qué hago yo al respecto? Porque el conocimiento ahora lo tengo. Y hemos tenido experiencias muy positivas de iglesias que se están involucrando, que iglesias que se están, ¿cómo se dice? Que están adoptando, por así decir, este llamado también de apoyar las misiones entre los menos alcanzados. Pero hay un pastor, teólogo también que dijo, Dios no te puede guiar en base a hechos que no conoces. Entonces es importante también uno informarse, ¿eh? Entonces este programa quizás es uno de los programas donde uno puede aprender más acerca de misiones. Hay muchos libros que uno puede leer, hay páginas de organizaciones que dan mucha información al respecto, que te dan motivos de oración, materiales de oración. Entonces empezar por ahí, ¿verdad? El desafío para sobrevenir ese desafío, empezar recaudando motivos de oración, armando un grupo de oración en nuestra iglesia, orar por las misiones, por los misioneros y después quizás ver dónde hay misioneros que ya están en el campo o que están en proceso de salir y cómo nosotros podemos ayudar en esto, ¿verdad? No esperar hasta que el misionero venga y nos pida que oremos por él o que le apoyemos, sino que seamos nosotros intencionales en ofrecer nuestra ayuda. Entonces, ese es un gran desafío y hoy yo creo que esa es la parte menos difícil con toda la información que hay, digamos, en Internet, por las páginas donde uno puede ir buscando. Hay acceso a muchísima información. Ya mencionaste los libros, hoy son mucho más accesibles. Ese es un desafío. Por lo menos nadie puede decir no sé dónde informarme. Eso ya por lo menos ya no podemos decir porque hay mucha información donde Sí. uno puede recurrir y personas donde uno puede llamar y preguntar. Así que ese es uno de los desafíos. ¿Cuáles son otros desafíos que encontramos? Sí, yo creo que si alguien ya lo tiene claro de que Dios le está llamando a las naciones o por lo menos está empezando a considerarlo, obviamente uno de los desafíos es que, si vamos a ser honestos, para realmente hacer un impacto, uno tiene que pensar a largo plazo, ¿sí? Hay muchas oportunidades de ir a hacer un servicio de corto plazo, así por unas semanas, de repente por unos meses o un año, pero si de verdad yo quiero ver comunidades transformadas por mi ejemplo, por mi enseñanza, por mi estando ahí, tengo que pensar a largo plazo. Esos son 5 años, 10 años, 20 años. Nosotros tenemos una misionera que hace 26 años está en Albania y ahora está considerando regresar, pero es uno de esos ejemplos. Y después tenemos otros que ya hace 9 años están en un país. Hay una familia joven ahora que se fue a Nepal, que están trabajando ahí, pero también con la idea de quedarse ahí a largo plazo. Y al final yo creo que oportunidades de corto plazo son muy buenos para afirmarnos en nuestro llamado, ayudarnos a encontrar nuestros dones y cómo poder servir. Pero también es súper importante pensar, o sea, enviar personas a largo plazo. Y eso obviamente trae consigo muchos desafíos y uno de esos es saber que voy a dejar atrás mi familia, mis padres, mis hermanos,
mis amigos, la iglesia, donde prácticamente la zona de confort. Sí. Y significa entonces aprender otro idioma, aprender otra cultura, convivir con otra cultura. Son muchos desafíos, pero al mismo tiempo también yo creo que Dios nos da la capacidad. O sea, Él no solamente nos llama, sino que con ese llamado también viene ese amor por las naciones que es mucho más grande que los sacrificios que eso conlleva. Sí, es una tarea no fácil y quizás esa eh, también de dejar todo atrás es algo que nos cuesta pensar en eso, pero que es al fin y al cabo es, como ya mencionamos, es un mandato, pero también es la bendición o la satisfacción que vamos a vivir, digamos, estando allí, es tampoco no podemos medir eh, porque realmente escuchamos de las personas que hicieron, se animaron y se fueron, como están compartiendo y o sea, cuentan de las experiencias que tienen con Dios y todo. Uno a veces escucha y dice, realmente es impresionante lo que están pasando ahí y es algo que también es parte de esto, ¿sí? Que nosotros tenemos que pensar que si obedecemos el mandato de Dios, Dios va a recompensar, va a bendecir y tenemos esa confianza de que Él se va a ocupar también de las necesidades que tenemos, de todo lo que vamos a vivir ahí. Él no nos va a dejar solos, ¿sí? Sí, Yo voy a estar exactamente. con ustedes hasta el fin de los días, ¿sí? Esa es la promesa. Que acompaña este mandato de Jesús. Entonces ya tenemos dos desafíos. Por un lado, el tema de dejar la familia y hacer esto también a largo plazo. Otro desafío que podemos mencionar ahí. Sí, quizás antes de seguir al siguiente desafío, mencionando nomás, o sea, mencionaste el tema de que la satisfacción también de poder llevar a personas a los pies de Cristo es una satisfacción muy grande. Hay un misionero que vivió hace muchos años que se llamaba Charles Studd, que de hecho es una historia súper interesante porque él era un deportista de alto nivel, era un jugador de cricket, que es un deporte muy famoso en Inglaterra, en la India, en Pakistán, en los países asiáticos también. Y él era, de hecho, era el mejor jugador de cricket de su época y hasta hoy se le sigue considerando uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, como el Pelé del fútbol. Y él llegó a un punto donde él se convirtió, pero la fama obviamente le impidió vivir esa vida cristiana, porque demasiado le gustaba la fama que tenía. Pero después, cuando su hermano estaba en el lecho de muerte por una enfermedad que tenía, ahí él empezó a reflexionar y dijo, ¿para qué me sirve todo esto si al final voy a terminar así, como mi hermano? Y ese era el pensamiento que después le hizo cambiar completamente y prácticamente ahí es donde se convirtió de verdad él, porque él entendió de que estas cosas son pasajeras, la fama. Y ahí él se fue como misionero primero a China para ayudarle a Hudson Taylor, que le mencionaste hace rato, después se fue a la India y después se fue a África. O sea, él prácticamente dedicó toda su vida a las misiones. Pero él tuvo esa experiencia de tener la fama del mundo. Después, cuando su papá falleció, le dejó una herencia que hoy en día tendría un valor de, creo que como 15 millones de dólares, muchísimo dinero. Y él con su esposa decidieron donar todo ese dinero. Pero digo eso nomás porque él tuvo todos los placeres del mundo que nosotros nos podemos imaginar, pero él después llegó, al final de su vida, dijo, no hay placer más grande que poder llevar a personas a los pies de Cristo. Entonces creo que un ejemplo muy lindo de eso, ¿verdad? Que uno estando ahí también, las cosas que Dios te permite vivir van a ser más hermosas y más grandes de las cosas que ibas a vivir acá, ¿verdad? Entonces ese llamado viene con sus desafíos, pero viene con sus bendiciones también. La parte económica también es un desafío. Hemos hablado acá fuera de micrófono de que quizás eso es también una parte que muchas veces nos preocupa. Si voy a estar allá, ¿cómo voy a sobrevivir? Eso es también un desafío para muchos. No sé cómo ustedes normalmente animan a las personas que dicen, yo quiero ir, quiero movilizarme, pero no sé cómo
preocuparme de esa parte, sí. Sí, exactamente. Eso es un desafío bastante común también y a mí personalmente siempre me duele cuando escucho de misioneros que regresan del campo por la falta de finanzas, ¿verdad? Y mayormente hasta que llegan a tomar la decisión de regresar, ya sucedieron muchas otras cosas, porque la falta de finanzas o estar apenas económicamente también lleva mucho estrés consigo, que ya se repercutió en la familia, en el ministerio, y es una lástima, ¿verdad? Muchos misioneros tienen ese desafío, pero yo creo que ahí también como iglesias tenemos esa responsabilidad de que si nosotros vemos y acompañamos el llamado de nuestros misioneros que están afuera, que por lo menos nuestro compromiso con ellos sean que la parte financiera no les impida hacer el trabajo y hacerlo bien. A veces tenemos ese concepto, no, los misioneros deben ser capaces de vivir con lo menos posible, ¿verdad? Tienen que tener un colchón en el piso, si lo tienen ya deben estar felices. Pero la realidad es que ni nosotros vivimos así, como esperamos que nuestros misioneros vivan. Pero hay muchas veces ese concepto, pero nuestra meta y nuestro deseo dentro de OM es poder ayudarle a las iglesias también a hacerse cargo de la parte de finanzas. Y no tiene que ser de la caja de la iglesia. Pueden ser hermanos. Hay muchas formas en las que uno también puede organizar eventos. De repente uno hace una hamburgueseada pro misiones o para nuestros misioneros, una vez al mes. Y con eso cualquier 100, 200, 1000, millón, 2 millones que entra, ya puede ser un apoyo muy grande para los misioneros que están en el campo. Entonces yo creo que hay muchas maneras creativas también, pero es importante que hayan personas que tomen responsabilidad de eso, ¿verdad? Porque como dijiste hace rato, muchas veces uno piensa, seguramente están bien ellos. Pero no pensamos en preguntarles qué tal están financieramente. Quizás somos muy rápidos para pedirle motivos de oración, pero que le pidamos también, porque muchas veces al misionero le cuesta hablar de ese tema también. Entonces puede estar ahí batallando con el tema de las finanzas y cuando le pide motivo de oración te va a mandar una lista de cosas ministeriales, pero no va a mencionar el tema de las finanzas, porque también quizás le cuesta. Pero pregúntenle, ¿cómo están financieramente? ¿Podemos ayudarle? ¿Podemos aumentar quizás el presupuesto? ¿Qué les serviría? Entonces son cosas así que sería muy lindo también que las personas que salen en nombre de nuestras iglesias, no solamente en otro país, también localmente, quizás menciono eso también para nosotros en OM, es un desafío para las personas que se quedan dentro del país haciendo el trabajo de OM y hay responsabilidades muy importantes. Para que las personas que salgan puedan salir, tiene que haber personas que hagan el trabajo administrativo acá. Pero es un desafío recaudar fondos para misioneros que se quedan dentro del país. Quizás un poco más fácil para aquellos que salen. Sí, quizás ya estamos llegando a la recta final. Hay contextos donde justamente en la edad de la juventud, los jóvenes quieren tener experiencias y se animan a ir a hacer un viaje misionero por corto plazo, medio año, un año. Y a veces tenemos escuchamos eso, no, pero él lo que quiere es turistear y no tiene la plata, entonces le está pidiendo a la iglesia que le pague su viaje. Y no sé cómo podemos hablar un poco quizás de esta realidad, de cuando tenemos personas que tienen interés, que quieren, digamos, salir de alguna forma, ya sea en contexto local o internacional, cómo podemos enfocarnos en que esa es una oportunidad que tenemos como iglesia para acompañar y apoyar este proceso de lo que Dios está haciendo en su vida. Sí, es muy interesante lo que decís, porque para nosotros justamente eso es como es una reputación que nosotros queremos evitar. Que OEP sea una organización que le envíe a turistas a todo el mundo. Queremos enviar misioneros. Y por eso siempre trabajamos con la iglesia. O sea, en el momento que una persona se acerca y dice, yo quiero hacer un viaje de corto plazo, lo primero que hacemos, le preguntamos a la persona en qué iglesia estás y qué estás haciendo en tu iglesia. Después le contactamos al pastor para preguntarle acerca de esa persona, porque si la persona no está sirviendo en su iglesia o el servicio que da es de mal ejemplo,
Entonces no le vemos mucho sentido tampoco enviarle, porque no va a encontrar un llamado en el campo misionero que no pueda encontrar sirviendo en su iglesia local. Entonces esa idea de que, no, pero allá sí yo voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida, no, si no la encontrás sirviendo en tu iglesia, no la vas a encontrar allá tampoco. Entonces para nosotros eso sí es importante, que sea algo de la iglesia y que sea una persona que ya está involucrada y que está demostrando esos frutos del Espíritu Santo, del servicio, frutos misioneros, por así decir, en su iglesia, mentalidad en su iglesia local. Entonces con eso ya por lo menos reducimos más ese tema de que alguien se vaya con motivaciones equivocadas y nos aseguramos de que es una persona que va con el apoyo de su iglesia local. Así es, entonces acá hemos hablado bastante, ya se acercan los minutos finales donde también solemos tener un tiempo de oración, pero en fin, quizás podemos hacer un llamado así en general para las personas, para las iglesias, a volver a tomar en cuenta de repente si alguien quizás se ha olvidado un poquito, o podemos simplemente lanzar este recordatorio de lo que es el mandato bíblico para nosotros. Para todos los que nos escuchan, personas, iglesias que puedan tomar en serio esto, quizás podemos redondear esta parte así. Después tenemos un momento de oración. No sé si puedes hacer este llamado al oyente que está escuchando. Sí, bueno, vinimos hablando de muchas cosas y espero que haya sido claro de que el poder servirle a Dios, poder cumplir con este mandato es un privilegio que nosotros tenemos. ¿Sí? Dios nos encargó a nosotros como iglesia el llevar este mensaje del Evangelio a las naciones. Y la realidad es que hoy en día hay tantas personas todavía que viven sin haber escuchado el mensaje del Evangelio, sin tener ni idea de que Jesús vino, que murió por nuestros pecados y que nosotros tenemos acceso al Padre. Viven cegados en una realidad, en las tinieblas. Y es importante que nosotros como creyentes no esperemos a que otros vayan y les cuenten, sino que nos hagamos esa pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros para poder llevar el Evangelio a esos lugares? Y yo creo que acá en el Chaco hay mucho potencial. Las iglesias acá tienen personas muy capacitadas. El tema de las finanzas es cuestión de organizarse para poder, sería muy lindo si en los siguientes años nosotros podamos enviar 50 o 100 misioneros acá desde el Chaco hacia los menos alcanzados. Entonces, les quiero animar, y si de repente tienen más preguntas o nosotros como organización, como OM, les podemos asistir en el tema de entrenamientos, de capacitaciones o de eventos de movilización, cultos misioneros, con mucho gusto lo hacemos. Ahí pueden escribirle nomás a Mario, él le puede pasar mi contacto también. Me escriben y coordinamos algo. Excelente. Creo que es muy bueno terminar este programa con un momento de oración, haciendo todo lo que hemos hablado, traerlo ante Dios y que Dios pueda hablar también a nuestros corazones de todo lo que hemos escuchado y fuimos parte de este programa. Así que, Ricardo, quiero pedirte si puedes orar por nosotros, por el oyente que nos escuchó, que Dios pueda mostrarle qué es lo que Dios quiere hacer de su vida, con su vida, también las iglesias, que podamos orar por las iglesias, que puedan aprovechar este tiempo que hay. Ahora en Paraguay, por ejemplo, tenemos un tiempo espectacular para enviar, para evangelizar de todas formas. Así que podemos orar y pedirle a Dios por su ayuda en esto. Vamos a orar. Oremos. Sí, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por el momento que tuvimos de pensar en el llamado, en el mandato que tú nos has dado. Gracias por el privilegio que tenemos, en primer lugar, de ser tus hijos. Gracias porque alguna persona en algún momento se tomó el tiempo y fue intencional con nosotros o con alguno de nuestros antepasados para presentarles el Evangelio, y que de esa manera también el Evangelio pudo ser pasado a nosotros a través de nuestros abuelos, nuestros padres, Señor, y que hoy en día nosotros somos tus hijos. Gracias también por el privilegio que tenemos de anunciar este mensaje de salvación. Y aunque nosotros no podemos predecir el futuro, no podemos saber qué viene más adelante, hay una cosa que nosotros sí sabemos, porque la encontramos en tu palabra, y es que en el futuro, en el día después del juicio, van a haber personas de todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, adorándote,
Señor. Y nosotros queremos formar parte de eso, Señor. Y te pido que nos ayudes a nosotros como iglesias, acá en Paraguay y acá en el Chaco específicamente, a entender cuál es nuestro rol, no solamente en el trabajo, en el alcance acá en el Chaco y en Paraguay, por más que también, pero también mirando más hacia allá, donde están las personas que hasta el día de hoy todavía no han tenido la posibilidad de escuchar. Señor, gracias por cada uno de los oyentes que están, y te pido que a través de tu Espíritu Santo también puedas obrar en la vida de cada uno, si es pastor, si es miembro, para mostrarle también cuál puede ser su rol en el envío de misioneros, o quizás incluso para las personas que están recibiendo ese llamado de ser ellos las personas que se van, sean jóvenes, sean casados, sean ya de edad, Señor, que eso no sea una limitación para obedecer a tu llamado, a tu mandato de ir a todas las naciones, y que pueda ser algo que nosotros hagamos entre todos, ¿sí? Que no sea algo solamente de una iglesia o de algunos pocos, sino que entre todos podamos tener esa mentalidad de colaborar para que de nuestras iglesias acá podamos enviar misioneros con este mensaje del Evangelio hasta los menos alcanzados. Te encomiendo el resto de este día en tus manos y te agradezco por este programa. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Ricardo, por tu visita. Excelente. Y Gracias por la invitación también. Mucho éxito también para los proyectos que tienen. A ti, querido oyente, te deseo un bendecido fin de semana. Que Dios te bendiga, tu vida, tu familia. Y Dios mediante, el próximo sábado volvemos a encontrarnos. Ahí ya va a ser el mes de julio. Así que este fue el último de junio. Ya pasamos la mitad de año. Entonces tenemos el próximo sábado, Dios mediante, un reencuentro aquí en Caminamos Contigo. Dios te bendiga.